Desde lo legal, los análisis y dictámenes periciales dirigen los argumentos de las partes en función de resultados científicos probados para llegar a sentencias justas. Tenemos desde lo judicial, la medicina forense engloba elementos básicos para el cuidado de la escena de los hechos, indicios de víctima y victimario. Y por último, el último enfoque, desde lo legislativo, permite definir leyes acordes a la realidad y el resultado de investigaciones científicas realizadas desde el campo de la medicina legal. Sígueme, compañero. Vamos a ver. La siguiente diapositiva. En cuanto a la sinonimia de la medicina legal, tenemos que hay conocida como la medicina forense, también se la conoce como medicina del derecho, medicina jurídica, medicina judicial, antropología jurídica y jurisprudencia médica. La siguiente. En cuanto a la clasificación, según su contenido, la medicina forense puede clasificarse de acuerdo con lo que es la diversidad de problemas jurídicos que demandan el conocimiento biológico. Tanto tenemos primero la tanatología forense, que va a ser la disciplina que abarca el estudio de la evolución de los fenómenos, estos fenómenos cadavéricos y de todas las circunstancias, así como las técnicas de conservación del cadáver, como los 7 estudios de este, que va a ser el enfriamiento, la deshidratación, las livideces e hipostasis visceral, la autolisis, la rigidez, el espasmo y la putrefacción. La psiquiatría forense estudia el comportamiento normal y anormal del individuo. Su tarea es realizar el estudio, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de lo que son los trastornos del comportamiento y las patologías mentales, en las que influyen factores genéticos, físicos, químicos, psicológicos y socioambientales. La participación del médico psiquiatra es objetiva ejecutando su tarea a través del instrumento básico, como es la entrevista. La psiquiatría y el examen mental también valiéndose en oportunidades de instrumentos de apoyo, como las pruebas psicológicas y otras fuentes de información. La parte criminalística va a estudiar los indicios que sirven de soporte en el proceso judicial para determinar la responsabilidad del o de los autores. La siguiente. La deontología médica estudia las normas éticas y morales que sirven de guía en el ejercicio de la profesión. La toxicología forense permite la determinación de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas con el objetivo de ayudar a la investigación. Por ejemplo, en la investigación médico-legal va a intervenir a establecer la causa de la muerte, si hay un envenenamiento y si hay un uso de alguna droga, a través de detección y cuantificación de las drogas del abuso, como sería la marihuana, la cocaína, la heroína u otras. En muestras biológicas también se encuentra en lo que veríamos sería la sangre, la orina, los tejidos u otros líquidos biológicos, así como también en sustancias desconocidas encontradas en el sitio del suceso. La toxicología forense va a ser el estudio que comprende cuestiones ligadas al embarazo, al parto, al nacimiento, la violación, aborto y fecundación asistida. La siguiente. En cuanto a la sexología forense, va a ser la disciplina que se va a encargar de comprender y analizar todas aquellas conductas sexuales que rompen con las normas que son establecidas en una sociedad. Dentro de estas conductas va a analizar violaciones sexuales, perversiones, embarazo y al mismo tiempo el aborto, delitos sexuales, entre otros. En cuanto a la traumatología forense, va a ser la rama o especialidad de la medicina legal dedicada al diagnóstico, la descripción, clasificación, valoración y pronóstico de las lesiones producidas bajo circunstancias presuntamente delictivas. Y en cuanto a la jurisprudencia, este va a ser el marco legal que va a regular el ejercicio de la medicina. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Yo voy a continuar hablándoles sobre las relaciones de la medicina forense. La medicina forense vamos a tener que va a conjugar el amplio conocimiento médico y también el de otras disciplinas a fin de obtener unos resultados en los aspectos en que se investigan. Vamos a tener que se va a relacionar con la medicina, el derecho, las ciencias físico-químicas. En cuanto a la medicina, este se va a relacionar en distintas ramas, como por ejemplo la obstetricia y ginecología,
patología externa, anatomía, fisiología, bacteriología y patología. Al derecho vamos a tener que puede ser general y especial, y en cuanto a las ciencias físico-químicas vamos a tener la física, química, biología y genética. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora especificando cada una de ellas vamos a tener las relaciones con la medicina. En cuanto a la obstetricia y ginecología, vamos a ver que se va a englobar el infanticidio, el aborto y delitos sexuales. A patología externa se van a relacionar las lesiones provocadas por otras personas, consideradas por lo tanto como un delito. En cuanto a la anatomía, este va a establecer la identidad de restos cadavéricos y autopsias. Ahora hablando sobre la fisiología, bacteriología y patología, en esta se va a establecer una causa de muerte y también de infecciones criminales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora su relación con el derecho. El peritaje médico como fundamento útil para administrar justicia y a su vez la medicina forense en relación con el derecho laboral, los derechos de los menores y el derecho de la familia. Al relacionarse esta medicina forense con las ciencias físico-químicas y naturales, vamos a tener en cuanto a la física, que esta va a investigar lo que es manchas, polvos, cenizas y toxicología. En cuanto a la física, esta va a utilizar la fluorescencia, la refractometría, la espectroscopía y la espectrosfotometría, a su vez para realizar una investigación. Siguiente diapositiva, por favor. La medicina forense se va a relacionar también con la biología en cuanto al estudio de la sangre, semen, pelos y secreciones. Se va a relacionar también con la genética, ya que aquí se van a utilizar o se emplea el ADN para las pruebas de paternidad y para también otros estudios. En cuanto a la botánica, esta se va a relacionar ya que va a identificar hongos tóxicos o plancton en líquidos y vísceras. La zoología, aquí la medicina forense va a identificar lo que son animales venenosos, así como también insectos y otros artrópodos que se encuentran en los cadáveres. Siguiente diapositiva. Ahora hablarles un poco sobre la primera parte de la historia de la medicina forense. En cuanto a la historia, esta remonta, según un texto bíblico, Génesis 4:8, cuando se señala que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer experto en medicina forense fue Imhotep, quien vivió 3000 años antes de Cristo y fue reconocido y que fue quien reconoció a través de un papiro donde se encontraban los tratamientos y a su vez observaciones sobre las vísceras humanas. Otra parte también nos señala en Reyes 3:27, cuando se señala que el rey Salomón sentencia sobre la disputa de maternidad sobre un niño, y esto fue hace 950 años antes de Cristo. Numa Pompilo, 600 años antes de Cristo, ordenaba hacer autopsia a quienes morían, implicando así una pericia. Siguiente diapositiva. Continuando con lo que es la historia de la medicina forense, tenemos a Roma. En Roma está lo que es la ley de las 12 tablas, que esto fue en el año 400 antes de Cristo. Estas leyes contenían normas que se relacionaban lo que es la responsabilidad del enajenado mental y también el tiempo de duración de la gestación de la mujer. También está la dosimasia de los órganos. La dosimasia es una prueba médica por la cual se puede establecer y podemos determinar la presencia de aire en los pulmones de un recién nacido que está muerto, para conocer si aquel alcanzó a respirar o no, mediante la cual también podemos establecer si el feto nació muerto o fue víctima de un delito. Se tiene conocimiento que esta dosimasia pues, se empleaba en la etapa de Galeno, que fue en el año más o menos 200 antes de Cristo, porque aquí se conocía que los pulmones del feto que han respirado pierden densidad y por esto, los pulmones flotan en el agua. En lo que también respecta, también tenemos el Código Justiniano, en lo que es la historia de la medicina forense. Esto fue en el año de 550 después de Cristo y establece que penas por la mala práctica médica. En el siglo XVIII de nuestra era, por orden del Papa, se ordenó a los médicos que visitaran a los heridos en los hospitales por mandato judicial. La siguiente. En el siglo XV se van a hacer peritajes médico-legales, a lo que fueron abortos, homicidios, infanticidios, entre otras cosas.
También estaba el Código Carolino, que establece la necesidad de ser consultados los médicos como auxiliares de los magistrados. En 1521 murió el Papa León X y para poder establecer la causa de muerte del Papa se practicó una autopsia médico-legal. Esto fue porque se tenía la sospecha de que el Papa fue envenenado. Hay que detenerse en la historia para resaltar el nombre francés de Ambroise Paré, quien vivió desde 1517 hasta 1590, y este fue el autor del primer texto de medicina legal, que se llamaba De los informes y de los medios de embalsamar los cadáveres. Aquí ya podemos notar que el avance de lo que es la medicina forense o la medicina legal ya es algo notorio. Ahora se habla de esta como una ciencia, y a Paré esto le dio la distinción de que se lo conociera como el padre de la medicina legal. El primer servicio médico legal en forma organizada se constituyó en el año de 1603, y medio siglo más tarde emerge la figura de otra persona importante, es un precursor moderno, y este fue el italiano Paulo Sacchi. También tenemos la dactiloscopía, que también tiene precursores, y entre ellos está, por ejemplo, Marcelo Malpighi, está Mateo José Buenaventura Arfilia, Nina Rodríguez, Pablo Bonet, entre otros, que también son figuras importantes en lo que es el desarrollo de la medicina forense. Esta se empezó también a dictar esta medicina forense como una cátedra en 1804 y empezó en lo que es en la Universidad de Viena. Actualmente conocemos que ya pues la medicina forense es una ciencia que está en todos los programas de estudio de medicina en lo que es a nivel mundial. La otra diapositiva. En lo que respecta a la trascendencia en el ejercicio de la profesión, pues ya en el Ecuador y en el mundo entero las estructuras van cambiando, y esto también incluye en lo que es el área médica, bueno, la profesión de medicina. Hace más de 30 años los estudios de pregrado, que ahora los conocemos como estudios de tercer nivel, se cursaba la asignatura de medicina legal. Prácticamente se pasaba por alto lo que es la jurisprudencia médica y se dedicaba largas horas a estudiar lo que respecta a la deontología médica. Esta hablaba de la importancia de la ética y de la moral en lo que es el ejercicio de la medicina. Y esto se debía a que antes muy difícilmente se dudaba de las capacidades que un médico tenía. La reputación del médico era alta, también ocupaba él un rol protagónico en la sociedad, era una persona que tenía un gran estatus, alguien muy reconocido y respetado. Esta realidad actualmente es diferente. El médico ha tenido que aceptar que ahora no es suficiente con que estudie mucho lo que respecta al área de medicina, a su carrera, sino que ahora también tiene que interesarse por conocer la ley. Y es importante porque ya en nuestro sistema pues ya tenemos diferentes requisitos, hay diferentes artículos en lo que respecta a medicina. Un ejemplo de esto es el artículo 163 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que se tipifica la mala práctica médica como homicidio culposo por mala práctica profesional. La siguiente. El gobierno nacional ha hablado más o menos una década de lo que es la transformación social, y parte de esta transformación está en muchas mentes de los ecuatorianos que se han convencido por error que el médico ecuatoriano es un holgazán que está bien remunerado y que su falta de ética y también la falta de preparación lo conduce a que cometa asesinato en sus pacientes. A esto hay que sumarle también una lista extensa que ahora tenemos de requisitos gubernamentales y municipales dependiendo de la ciudad en la que el médico se encuentre, que se tienen que cumplir para lo que es el ejercicio público y también el privado de la profesión. También está la creación de instrumentos legales, aparte del Código de Salud, donde se legisla sobre el ejercicio profesional. Ejemplos está lo que es la Ley de Amparo al Paciente, también está la Ley de Trasplantes, la Ley de Seguridad Social, entre otros. En medicina forense se pretende dar las pautas fundamentales para tener una seguridad jurídica en el ejercicio profesional y también adquirir habilidades a ser puestas en práctica para prevenir conflictos que se presenten, bajo el precepto jurídico que dice que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad. Gracias. Lo siguiente, gracias. A ver, entonces, ya para terminar con el tema, yo les voy a hablar acerca de lo que es el marco jurídico en el Ecuador. A partir de esto tenemos que en el 2008, cuando nuestro país tuvo lo que es la nueva constitución, se dio lo que es el primer artículo en donde dice que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y de justicia, así también como social, democrático, soberano. Disculpa. Pero disculpa, se te escucha el micrófono. ¿No se me escucha bien? Hay interferencia porque hay un problema con tu micrófono. Déjenme ver qué pasa.
Ahí fue. Perfecto. Ahí fue. Ok, atento. ¿Ya se me escucha bien o...? Sí, sí, ahora sí. Ah, ya. Ya, entonces como seguía diciendo, en el artículo 1, el Ecuador es en sí un Estado constitucional de derechos y de justicia, así como también social, democrático, soberano, independiente, unitario, así como también intercultural, plurinacional y laico. Y es a partir de esto que se organiza en una forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Y es que tenemos que tener en cuenta que según nuestra constitución tiene que existir lo que es un orden estricto de lo que es la prelación de las normas jurídicas en las que unas están sobre otras, de forma que no se puede haber lo que es una superposición jerárquica. Y es que estamos nosotros frente a lo que es un Estado constitucional de derechos, donde nada ni nadie puede contravenir en lo que se exprese en la Constitución de la República del Ecuador. Y es a partir de esto que se tiene lo que es la pirámide de Kelsen. Dale la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces lo cortaron. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué es la pirámide de Kelsen? En sí es como una jerarquía normativa en donde en sí es también como un método jurídico estricto mediante el cual se quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en lo que es la construcción jurídica y así poder acotar lo que es la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles. Y es que hace más de 100 años, Hans Kelsen, quien creó esta pirámide, fue un constitucionalista alemán que se inspiró en sus clases de derecho y en sí didácticamente estructuró lo que nosotros ahora conocemos como la pirámide de Kelsen, que es un modelo de estados constitucionalistas y que se tradujo en sí en nuestra legislación y se estructura de la siguiente manera. Como pueden ver en la imagen, tenemos primero lo que es la Constitución, que esta va a estar elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, que quien no sabe se encuentra en Manabí, y esta va a estar sometida en lo que es una consulta popular. Su objetivo es reunir lo que es el componente dogmático y orgánico del Estado, en el que están contenidos todos los derechos y deberes de las personas, así como también del Estado. Y aquí también se da lo que son las atribuciones, funciones y normas para la reforma constitucional, en donde nada ni nadie podrá en teoría sobrepasar lo que es su supremacía. Después, en el segundo nivel, tenemos lo que son las leyes. Aquí va a comprender lo que son las leyes orgánicas, especiales, así como también las leyes ordinarias. En sí, su elaboración está a cargo más de la Asamblea Nacional del Ecuador y estas de aquí lo que hacen es poner una norma en lo que es el funcionamiento de las instituciones de la República. Como tercer nivel tenemos a lo que son los reglamentos, que este eslabón de aquí es aquel que se antecede y se necesita lo que son en sí dan como una aplicabilidad a la ley, así como también a la elaboración de los reglamentos que están a cargo del Poder Ejecutivo, que este va a estar representado por el presidente de la República, así como también su gabinete ministerial. Después tenemos de cuarto nivel lo que son las ordenanzas, que aquí van a estar constituidas por las ordenanzas municipales, en donde van a ser los actos sancionados por las cámaras municipales y cuya aplicación son para regular las actividades del municipio, entre otras cosas. Y después, ya en el último nivel, en el quinto, tenemos lo que son las sentencias, que este va a ser el poder judicial en donde se emite sentencias en diferentes instancias. Estas, cuando se repiten, toman el carácter de normas y se incorporan en lo que va a ser el ordenamiento jurídico. En este caso, Hans Kelsen determinó que un nivel inferior jamás va a poder sobrepasar a los niveles de sus inmediatos superiores y que siempre en estos casos la cima de la pirámide va a ser la Constitución. Gracias.
Ok, ok, listo. Sí, está bien. Muy bien, sí, sí han expuesto bien. Han enfocado todos los temas, aspectos de lo que tiene que ver con la introducción a la medicina legal. Efectivamente, la medicina legal o la medicina forense eh, es vista desde el punto de vista como una especialidad, porque efectivamente antes se pensaba que la medicina forense solo comprometía el estudio del cadáver y los muertos, pero su impacto va mucho más allá, porque tiene que ver el nexo entre lo que es la medicina y el marco jurídico, legal, porque nosotros como médicos día a día estamos inmersos, como se mencionaba, de múltiples demandas, el accionar médico, lucro de normas, estatutos, ¿no? Como se mencionaba, el hecho de no conocer las leyes no te exime de que seas sancionado, digamos, un tipo de, como tipifican ahora la negligencia médica como un homicidio culposo. Entonces, la transformación que ha tenido la medicina social ha sido cada vez, va cogiendo un poco más, más relevancia, ¿no? Otras especialidades, estudios patológicos, toxicológicos, como se mencionaba. Entonces, visto desde este enfoque, ¿no? Podemos ver desde el punto de vista médico, ¿no? Cada uno de los profesionales de la salud debemos de conocer cuáles son estas sanciones, ¿no? En que pueda terminar con negligencia médica, que no tengamos o la inobservancia de las leyes, de los reglamentos, impericia, imprudencia, ¿verdad? Entonces, yo aquí, nosotros como médicos, estamos sujetos a sanciones. Entonces, lo que nosotros queremos ver, como le decía en el Código Orgánico Integral, en ese artículo 463, es que nosotros somos tipificados la negligencia médica como homicidio culposo. Pero para que se dé esta mala práctica médica, generalmente tiene que haber tres aspectos, ¿no? Entonces, una es la negligencia médica. ¿Qué involucra todo esto? Es el incumplimiento de los principios de la profesión. Es decir, ustedes, bueno, próximamente serán médicos, médicos internos, van a un hospital, van a ser residentes. Entonces, como ustedes ven, toda enfermedad, el manejo agudo de una patología, qué sé yo, trauma craneoencefálico, cetoacidosis diabética, crisis hipertensiva, todas estas enfermedades están regidos por protocolos, protocolos internacionales, que eso a su vez hay que adaptarlo al medio, ¿no? A los hospitales. Entonces cada uno de ellos tiene están protocolizados a nivel internacional y adaptados a los hospitales. Entonces, cuando uno de ustedes no sigue esos protocolos o hace algo que no se debe de hacer, ¿ya? O al revés, no hacen nada en lo que tiene que hacerse. Por ejemplo, una crisis hipertensiva, si ustedes no lo tratan de manera aguda, como dicen los protocolos, con vasos dilatadores periféricos, una crisis hipertensiva, ustedes sabiendo que no, sabiendo lo que tienen que actuar, no lo hacen, eso se convierte en negligencia médica. Entonces, eso puede verse como un homicidio culposo, o ustedes en algún momento van a terminar siendo investigados y sancionados por negligencia médica. Es decir, si ustedes no tienen el conocimiento, pueden provocar cierto tipo de negligencia. Es decir, una crisis hipertensiva, ustedes no conocen los antihipertensivos y ustedes le dan otra droga que van a subir la presión arterial, lo van a matar. ¿Ya? Entonces, peor aún, conociendo esta situación, si usted haga eso, va a ser sancionado como negligencia, mala práctica. Esto que está a la orden del día. La otra situación, aparte de la negligencia, la impericia. ¿Qué involucra la impericia? Es que ustedes tengan una falta total o parcial de conocimientos técnicos, de la experiencia, habilidades. Entonces ustedes, por ejemplo, van a estar en el internado. En el internado ustedes van a estar como en una fase de formación, que van a estar bajo la tutela del médico
residente, de un médico tratante, de un jefe del área. Entonces, ustedes todavía van leyendo, adquiriendo los conocimientos y aplicando ya, viendo la práctica, el diario vivir. Entonces, el que ustedes no aprendan o no les interese, eso también hace ver de que va a tener, no va a tener la destreza o la capacidad de poder estabilizar a los pacientes. Entonces, por ejemplo, si un cirujano, por ejemplo, ya que no ha tenido la formación adecuada, se mete a hacer una cirugía compleja sin tener la preparación, la experiencia, la experticia, ¿no? Se convierte en eso en una impericia, se convierte eso en eso. La otra situación es la imprudencia. La imprudencia, el daño que nosotros podemos causar con un accionar médico. Es decir, no tomo las precauciones del caso y no mido las consecuencias. Entonces, por ejemplo, esto se ve en los hospitales públicos. A veces el jefe de cirugía o el jefe de guardia está operando y y resulta que hay 3 cirugías y llama a un anestesiólogo que es el que está ahí y lo llama para atender a otro quirófano. Entonces ese anestesiólogo deja botado ese acto quirúrgico y va al otro para bloquear, estabilizar lo que inicia en la otra cirugía y va al otro quirófano, qué sé yo, que está solo. Eso es actuar con imprudencia. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando él sale hay otro quirófano, el otro paciente puede ser que haga hipotencia, alguna parada cardíaca, y cuando llegue sea tarde. Entonces ahí comienzan a echarle la culpa al cirujano, el cirujano después dice que no, el paciente ya estaba complicado y así comienzan a buscar. Entonces todas esas situaciones de ahí van a ser sometidos a una revisión de los casos. Ahí interviene la medicina forense, comienza a haber investigación, si se llevó a cabo los protocolos de ese hospital, si era adecuado o no el proceder. Por ejemplo, un paciente cirrótico con tiempos de coagulación prolongados y le metemos un anticoagulante, Lexane, o le damos una warfarina, un humarínico por vía oral, vamos a provocar que aumente el sangrado. Entonces, esa situación va a parar a sanciones. O sea, por eso esto hay que conocerlo porque esto es en la práctica, el diario, el día a día. Entonces, en la parte legal, nosotros tenemos que tener los conocimientos para evitar precisamente este tipo de problemas. Desde la parte judicial, toda esta escena de los hechos, ver cuál es el víctima, el victimario, ¿no? La medicina legal desde el punto de vista legislativo también tiene que ver con todo lo que concierne a leyes, resultados, investigaciones, etc. Es interesante, ¿no? Vemos cómo también la medicina legal se clasifica, ¿no? De acuerdo a los problemas, a la diversidad de todo esto, ¿no? Conocimientos en tanatología forense, que es lo que tiene que ver con la muerte, cadáver y todo el proceso, todo eso de conservación, ¿no? Aunque hablaba de la psiquiatría forense, que va a estudiar todas las facultades mentales del sujeto, criminalística, que son los que van a estudiar todos los indicios que van a aportar para despejar todos estos procesos y determinar responsables. La deontología forense, ¿no? Esto también tiene que ver con las normas éticas y morales, ¿ya? En el ejercicio de la profesión. Porque es importante también esto. Y una parte de la medicina legal se encarga también del estudio de esta deontología. En el día a día muchas veces se pierde o se ha visto que se está perdiendo lo que es la ética. Muchas veces hay médicos que por ganar pacientes hablan mal del otro médico, ¿no? Es la típica, que vienen a la consulta y el otro médico le dice, no, lo están matando allá, ese médico no sabe, venga, yo lo voy a curar. Entonces, el paciente se queda sorprendido.
Pero eso es actuar con no tener ética, el discriminar, el hablar mal, el juzgarlo a la otra persona. Entonces, eso muchas veces se está perdiendo pues, de la ética. La toxicología forense también. Vamos a determinar de muerte, de tóxicos, sustancias, drogas, incluso como la cocaína, marihuana, entonces pudo haber exacerbado, ¿no?, alguna situación. Traumatología forense, todo lo que hemos visto, jurisprudencia, etc. Entonces, vemos que la medicina legal involucra todo esto. Incluso se relaciona tiene para su estudio con otras ramas, ¿no?, como son la química, más que todo con hechos investigativos, para ver indicios de alguna causa que lo llevó a la muerte. El estudio de manchas, tóxicos, ¿verdad? Ahorita, bueno, aunque aquí no he visto, hacen estudios de espectroscopía, eh, fluorescencia, bueno, eso no creo que haya aquí todavía. En otros países, como vemos, es el luminol, pueden ver indicios de secreción, de sangre, y para ver cuáles hayan sido los móviles de la causa. Si fue homicidio o fue suicidio, etc. ¿Ya? El estudio también de la sangre, pelos, secreciones, todo esto tiene que ver con la biología, el ADN, la genética, etcétera, ¿no? De algunos tóxicos, veneno, todo esto. Entonces, vemos que en sí la medicina forense ha ido teniendo transformaciones a través del tiempo. Y como lo mencionaba también en la historia, ¿no?, el padre de la medicina legal fue egipcio, Imhotep, vivió como 3000 años. Y ya desde la Edad Media, ya ese código justiniano ya hablaba de sanciones para el práctico médico. Ya se hablaba de eso. Entonces, efectivamente, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos día a día. Doctor, disculpe, es que le interrumpo. Una pregunta. A mí vaya puerto. ¿El perito forense abarca todo? El perito forense. Mire, una parte de ellos, de las jurisprudencias, hacen estudios de medicina legal. O sea, el abogado puede llegar a estudiar todas estas partes para hacer un informe, ¿ya? Pero el médico, hay gente que de hecho se ha especializado en eso. He visto que hay médicos que estudian la parte de una jurisprudencia y sacan y se especializan en determinar, por ejemplo, informes en las autopsias, en los anfiteatros. Entonces, son médicos, pero ya enfocados en la parte legal, tienen mejor visión. O sea, pueden describir cuando hay fractura de base de cráneo, coágulos a nivel pulmonar, te hace una mejor descripción. El médico que se especializa en la parte de la jurisprudencia hace medicina legal, pero un abogado que trata de ver los problemas éticos, médicos, lo puede hacer. Y de hecho, más que todo esto, está más enfocado en el tipo de denuncias, demandas. Hay gente que se especializa en eso. Pero como médicos, sí, médicos ellos pueden hacer, de hecho ellos son los que hacen los informes en los anfiteatros, en las autopsias, hacen una descripción anatómica, funcional de la posible causa directa o la causa de muerte que pudo haber tenido. Entonces, nosotros en algún momento van a graduarse, van a salir como médicos y lo inconveniente o la primera situación que se puede topar tarde o temprano es que siempre un familiar a veces le viene recomendado del primo, del tío, del abuelo, del vecino. Dice, doctor, usted ya sé que usted ha sido graduado de médico y usted puede ayudarnos en firmar un certificado de función, que como médicos está en nuestra competencia. Nosotros podemos firmar un certificado médico. Pero cuando nosotros firmamos un certificado, será la pregunta. Generalmente cuando las causas de muerte
son por alguna situación avanzada de un estado terminal, de una enfermedad catastrófica, muerte natural, se puede decir, ¿ya? Pero jamás firmen un certificado de defunción cuando la causa de la muerte haya sido traumática, ¿no? Ha sido por trauma, violento o desconocen la causa de muerte. Entonces, cuando ustedes firman un tipo de certificados que no conocen, simplemente a veces le dicen, no, es que mira que el vecino quiere que lo ayude, pobrecito. Usted por hacer un bien, usted dice, bueno, yo voy a firmar, pero no conocía la causa. Y detrás de eso hay múltiples situaciones. Puede ser que ese señor lo hayan matado, lo hayan intoxicado, y de pronto a veces por un beneficio material tenían casa, y no se lo ven. Y dicen, no, el pobrecito le dio un paro en la casa. Y usted al firmar, usted certifica eso. Y muchas veces dentro de los familiares siempre hay uno que dice, no, a mi tío, a mi familia, él lo mataron. Entonces piden lo que se llama la exhumación cadavérica. O sea, el tipo lo saca nuevamente de la urna y le hacen este tipo de investigaciones judiciales, peritajes, tóxicos, le hacen una nueva autopsia. Entonces describen que de pronto el hombre tenía una sustancia, algún tóxico, cianuro, qué sé yo. Entonces ven pues que la causa no fue por muerte natural. Entonces lo primero que se dan cuenta es quién firmó eso. Entonces, es certificado por un médico y a veces al médico lo pueden comprometer como que fue cómplice. O el tipo recibió, algún tipo de coin, qué sé yo, ¿no? Pero a usted lo van a llamar a eso. Entonces, muchas veces esto es frecuente. Ahora, cuando nosotros también nos ha pasado, por ejemplo, bueno, no a mí, ¿no? Un compañero, yo recuerdo que incluso la gente por cobrar un seguro eh, investiga eso y te lleva a fiscalía. Había un chico que había tenido un trauma de tórax, un politrauma, y bueno, el chico murió. Y mi compañero asimismo había firmado porque como causa de muerte le había puesto como neumonía broncoaspirativa, porque el tipo se había chocado y había caído en un charco de lodo y había broncoaspirado. Los pulmones estaban infiltrados, neumónicos, todo eso. Pero como eran de Yaguachi, ellos firmaron, él firmó, y bueno, lo enterraron. Ahí todo quedó bien, feliz. Pero el detalle es que los familiares, como ese señor tenía, creo que un seguro o tenía ese seguro de muerte, le llegaban a pagar hasta $5,000. Entonces la gente por cobrar eso, el seguro, ese seguro privado te pide allá para cobrar un derecho de seguro eh, el certificado de la autopsia, o sea, cuando fue por causa violenta. Y resulta que no, pues tiene firmado por un médico por una causa de neumonía. Entonces, eso no lo hacen valer. Entonces me acuerdo que a mi compañero tuvieron que llamarlo a la fiscalía, a averiguar todo eso, arreglar todo eso, no sé cómo habrá arreglado. Pero es molestoso que estén llamando a la fiscalía por esta situación. Entonces, el mensaje que les quiero llegar es que es prohibido que ustedes firmen un certificado médico a una persona cuya causa de muerte haya sido traumática. Disparo, proyectil, un arma blanca, intoxicado, incluso las muertes maternas. Ahora hay una ley que investiga toda causa de muerte materna. Entonces, por ejemplo, si alguien muere por lactancia, placenta previa, qué sé yo, o un shock hipovolémico, tiene que ser sometido a autopsia. O sea, usted le dicen, doctor, mire, apóyenos, fírmenos, que ella murió en el parto, le dio sobreparto, ¿cómo se va a decir? No, tiene que irse a autopsia, porque ahí tiene que ser por un perito, médico perito, hacer el levantamiento de cadáver, hacer el estudio, y bueno, queda como causa de muerte, X motivo, ¿no? Entonces, todo eso hay que cuidarse, porque a veces llega un momento que uno firma y listo, usted se confía de lo que le comentan, le dicen, mire, yo lo conozco a esa persona, y no, tranquilo, fírmele, nomás ayúdele, pero es comprometerse. O sea, muchas veces
todos esos ámbitos de la medicina legal en la práctica médica diaria es importante tener esos conocimientos. Y de hecho, conocer para evitar problemas. ¿Ya? Nosotros también aquí en la terapia intensiva, nosotros a diario tenemos muchos conflictos, situaciones en que, por ejemplo, aquí el paciente cuando ingresa ya por X motivo o una enfermedad terminal, por decir así, una cirrosis hepática con un Child C avanzado. O sea, la gente lo intuba todo, pero ya se falla multiorgánico, el paciente ya no va a salir. Entonces, uno trata de hablar con el familiar y decirle que, bueno, todo el soporte que se le está dando tiene su límite y ya es dependiente de drogas vasoactivas. Entonces, no se vaya a ningún. Ahí existe lo que se llama, un capítulo en la medicina, que se llama el encarnizamiento terapéutico. O sea, ¿de qué sirve tener ese tipo si ya depende de muchos intervenciones? Es prolongar la agonía. Entonces, ahí nosotros tomamos en conjunto decisiones con el familiar, porque bueno, el paciente está inconsciente, está intubado, en ver la limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, le da una parada cardíaca a esa persona, deja. ¿Ya? Siempre previo consentimiento con el familiar. Mire, la situación, el mal pronóstico, se van a morir. Y ellos, claro, si dicen, si hay que hacer, entre en paro, no lo reniegan. Entonces, eso es un documento que se deja firmado en la cartera. O lo contrario, el paciente Doctor, llega con, sí, dígame. es que lo que usted que acaba de mencionar, yo lo he visto muchas veces en el hospital, Cuénteme. donde ya han firmado para no reanimar, pero hay familiares donde cuando ya ven el proceso de que el paciente se está muriendo, Claro, lo le revierte. piden que los ayude, pero ya tienen firmado. ¿Cómo se puede hacer en ese caso? Claro, no. Hay una situación que, como usted dice, llega ya a la hora de la hora y revierte. A veces los familiares dicen, doctor, no le haga, si se separan, no lo reanime. Si el paciente está con insuficiencia respiratoria, no lo intube. Y resulta que cuando ya está en muy malas condiciones y por criterios clínicos requiere intubación con el ventilador, ya resulta que ahora sí el familiar dice, sí doctor, yo quiero que le haga todo, pero si ya lo habían limitado y bueno, se le intuba. O lo revierten esa decisión. Entonces, si han dejado firmado un documento y ahora sí quiere que le dan todo, bueno, firmado, incluso está notarizado, esa reversión de esa orden para ser intubado. ¿Por qué? Porque si tomamos la decisión, aún a pesar de que esté un documento firmado, nos intubamos, nos podemos meter en una demanda. El familiar dice, doctor, yo le dije, no le intube, pues lo voy a demandar como negligencia médica. Entonces, hay que tener presente y siempre esos documentos respeto. Ahora, y también puede suceder lo contrario. Hay pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria, pero están conscientes. Por ejemplo, eso nos pasaba en el COVID. Despiertos, están conscientes ellos, pero claro, están con insuficiencia respiratoria. Y muchas veces ellos dicen, doctor, si ya yo no aguanto más, no me intube. ¿Ya? Eso es lo que se llama en la ética médica autonomía. Todo paciente tiene su autonomía como primer respeto. Él decide por su vida, él toma decisiones y él lo deja documentado, dice, no me intube. Perfecto, y ha habido así, que, bueno, llega a esas instancias con el familiar y todo eso, nosotros interconsultamos, por ejemplo, a psiquiatría, a veces hay un departamento también que es de paliativos, en donde ya un psicólogo, un psiquiatra, un psicólogo habla con los familiares y los prepara, y los prepara. Entonces, activa todo lo que es paliativo, oxígeno, analgesia, y que tenga una muerte digna. No, tampoco el que va a morir, nosotros lo vamos a tener ahí conectado al respirador sin sedación, sin analgesia, ahí que esté muriéndose sin oxígeno. No, o sea, la muerte digna consiste en darle confort a ese paciente. Entonces, el paciente tiene autonomía. Y si él dice no, es no, y está firmando. Punto. ¿No?
Lo otro es que debemos respetar, por ejemplo, la decisión del presidente. O sea, en el acto médico, los principios bioéticos que se llaman eso, la autonomía, la beneficencia, ¿no? Que es el soporte que le vamos a dar siempre para el beneficio del paciente, ¿ya? La no maleficencia, que es el no hacerle daño. O sea, no le vamos a poner un tubo de toras por si acaso haya derrame, ¿no? Todo tiene que ser. Y la equidad que es el que todos los pacientes tienen derecho a salud, ¿no? A conservar y preservar la salud. Entonces, todos esos aspectos de la bioética, mire, hemos topado bioética, hemos topado algo de negligencia médica, en la práctica diaria médica. Ya ustedes, como están en el internado, están bajo la tutoría de un médico, un R3, un R2, pero ya cuando ustedes se gradúen, vayan a la medicatura rural, ya ustedes son médicos. Entonces, ustedes tendrán que conocer todas estas situaciones, tomar decisiones. Si es necesario derivar, tiene que derivarlo. ¿Ya? Mire, les comento un caso, y también se lo doy con experiencia propia, ¿no? Cuando tengan un paciente hospitalizado y el paciente le dice, doctor, ¿cómo se llama usted? A ver, doctor Arevalo, vamos a coger, resulta que el doctor Jack Arevalo está de guardia. Y dice doctor Arevalo, le dice el hijo de la señora, de la paciente. Doctor Arevalo, por favor, quiero llevármela a la clínica Alcibar, ¿ya? Y resulta que está ingresada la señora por X patología. Por ejemplo, ya, estaba hablando de la experiencia. Esta paciente que estaba ingresada, yo en ese tiempo estaba en el hospital y es Milagro, ¿ya? Entonces había unos familiares que tenían a la mamita con diabetes y estaba ingresada por una infección de vías urinarias. Entonces, en la mañana, el hijo, que de paso era policía, le había hablado con la internista, la médico clínico, internista de ahí, y le había dicho que, doctora, quisiera llevármela a Guayaquil. Entonces, la doctora, con buen criterio, es verdad que uno a veces también no sabe lo que va a suceder, ¿no? Claro. Pero cuando es así, ustedes háganlo. Le había pedido traslado a Guayaquil. Entonces la internista le dijo, no hay criterio para mandarlo a Guayaquil, porque tranquilamente lo podemos manejar aquí, una infección de vías urinarias. Le había dicho que no era necesario. Ya en la tarde, tipo 2, 3 de la tarde, la paciente con una diabética había hecho un cuadro de hipoglicemia, había estado hipotensa y realmente nadie se había dado cuenta de eso. O sea, las auxiliares anotaban la presión arterial 74, 84, 96 y vive la fiesta. Ya cuando le llaman a la internista, ya la paciente había hecho una prioridad. Bueno, el internista me llamó a mí, yo estaba en el área de terapia, subí, efectivamente subí para hacer nomás la pantalla. Le intubamos, le poníamos oxígeno, nada más, pero ella estaba muerta. Bueno, se armó un tremendo problema. Yo hablé con el hijo, pero ellos estaban, o sea, de pronto yo digo, ¿no? Ellos sabían que su mamita era diabética, que tenía múltiples comorbilidades, que de pronto podía morirse, ¿no? Pero a ellos lo que más le ponen con coraje es que de pronto ellos cuando pidieron el traslado a Guayaquil no se lo dio en su debido momento. Y el familiar se lleva esa idea de que porque no se lo trasladó o lo que ellos querían para mejorar las cosas, pudo haber evitado todo esto. Entonces, nadie le quite esa idea al familiar. Así que le explique la fisiopatología. No, el familiar dice, no, aquí ustedes me la retuvieron, me la mataron. Entonces eso terminó en un problemón, todos terminamos, yo terminé en fiscalía, investigaciones y todo eso. Entonces, cuando un paciente le diga, ¿sabe qué, doctor? Quiero tratar a mi tío es cardiólogo, él me lo quiere recibir, muy bien. Firmen aquí el traslado, la alta petición, me dejan firmado y llévense. Si ustedes tienen la posibilidad de llevarse, llévense, que es su decisión. Pero no lo retengan, porque si usted dice, no, tranquilo, aquí ya se va a curar, va a salvarse, puede suceder X motivos
Se muere. Doctor, buenas tardes. ¿Puedo hacerle una pregunta? Bueno, usted está hablando de una alta petición, no de una derivación, ¿verdad? Claro, son dos cosas. Ah, ya. El alta Claro, petición, el alta petición lo da el familiar o el paciente cuando quiere irse. Entonces, cuando eso les explicaba, cuando quieren alta petición, ustedes no se opongan. Dele, dele. Ah, ya, perfecto. Usted se lo quiere llevar así porque allá me lo tratan bien, tengo un familiar. Perfecto, señor. O señor, vaya, fírmeme la carpeta y muchas veces la alta petición compromete no darle nada, o sea, ni siquiera una receta, mire, esto va a tomar en la casa, continúe con este antibiótico, no. Alta petición se acabó. Deslindas de responsabilidades médicas, del equipo médico, de las consecuencias que le puede pasar a ese paciente. La transferencia es otra cosa. Transferencia, en cambio, es coordinar con otra unidad de complejidad que va a solucionar el problema que en esa unidad, sea de segundo nivel, no lo puede resolver. lo que pasa, doctor, es que, perdón que lo interrumpa nuevamente, Sí. yo fui responsable de REC del Guasmo Sur y hay comentarios, por ejemplo, entre las personas, no, dile que te lo envíen a tal unidad que lo atienden bien. Entonces la gente va con esa idea de que quiere que lo transfieran para allá para que lo manejen mejor. Y aquí voy a hacer una pregunta que yo, como futuro médico, sí quisiera tener claro. Dentro del punto de vista, eso no se puede hacer porque si uno transfiere a un paciente, tiene que cubrir los gastos de ese paciente. Si no hay criterio, que es lo que dijo la internista, pues obviamente no va a tener el código de validación porque se lo van a negar. Ya, una es esa. Dos, para nadie es un secreto que a nivel del sector público siempre hemos tenido falencias. En el sentido de que una paciente fallezca, qué sé yo, el hospital X, no voy a decir un nombre, pero un hospital público no tenía para hacer control de urea creatinina, algo tan básico, un paciente que está en terapia intensiva, o gasometría, ya que sí pasa en los hospitales, no tiene para controlar gasometría y lo manejan de manera ya. Eso puede acarrear problemas legales después. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hay un examen tan básico como para unidad de cuidados intensivos que tienen que hacer ese tipo de estudios cada 4 horas, cada 2 horas, dependiendo de la gravedad del caso, y hay pacientes que no son transferidos simplemente porque se los pueden manejar ahí, pero no tienen ese recurso, y ese recurso no se puede externalizar porque tomar una muestra de gasometría cada 2 horas para mandarla a hacer a un laboratorio privado no tiene lógica. Entonces, podría derivarse como tratamiento integral a una unidad que tenga unidad de cuidados intensivos y que tenga todos los recursos diagnósticos. ¿Cómo uno puede como médico blindarse en ese sentido? Y hago la pregunta porque nosotros al cabo de un año y medio, ya estaremos siendo parte de la comunidad de salud del país y nos vamos a encontrar con eso, nos vamos a encontrar con situaciones que nos vamos a ver muy limitados y capaz manejando a los pacientes con lo que tengamos a la mano y en otras ocasiones poniendo de nuestros recursos para poder tener el recurso para atender al paciente, ¿no? ¿Cómo puede uno blindarse desde el punto de vista de la parte legal, la parte médica legal, para no caer en negligencia médica o no ser víctima de una denuncia posteriormente de un usuario lesionado? Claro, ya. Evidentemente, Carlos, miren, bueno, a ver chicos, Carlos ha topado un tema, una realidad que viven los hospitales públicos. Lamentablemente, la falta de recursos, insumos, medicamentos, está a la orden del día. Pero tenemos que nosotros, de cierta manera, como decir Carlos, blindar, o sea, autoprotegernos de posibles demandas en futuro. Por ejemplo, las dos causas para nosotros derivar a un paciente, ¿ya? Es que haya saturación de capacidad instalada, que es la falta de espacio, sea un requerimiento de unidad de cuidados intensivos, o la limitación de capacidad resolutiva. Entonces, por ejemplo, si metemos a un paciente, por decir así, un paciente coronario, ¿no? Metemos a la unidad de cuidados intensivos y requerimos de un cateterismo cardíaco. Ya lo hemos anticoagulado, está
ya lo hemos trombolizado, bien, está paciente intubado y todo, requirió de una unidad coronaria. Entonces, nosotros tenemos que hacer una plantilla de derivación. Ese paciente necesita cateterizar, un cateterismo percutáneo, coronario, ¿no? Entonces, hacemos el requerimiento. Una vez solicitado, todas estas peticiones van a la Red Pública Integral de Salud, en donde ellos están todos los prestadores externos y lo pueden visualizar para ver cuál de ellos acepta. O sea, si una unidad acepta a ese paciente, es porque tiene la capacidad resolutiva, es decir, tienen para hacer sinangio coronario, tienen que hacer cateterismo, hay una unidad coronaria, etc. Entonces, se les puede enviar. Cuando nosotros, por ejemplo, una cetoacidosis diabética complicada con una neumonía y de pronto no tenemos antibióticos de amplio espectro o se ha aislado un germen multidrogo resistente y no tenemos antibióticos de amplio espectro, entonces hacemos el requerimiento también por falta de insumos y de hecho se hace en ciertas patologías o en estos tiempos de que ha habido escasez de medicamentos, lo estamos viviendo, o sea, no es algo que pasó, es algo que estamos viviendo. Que hay ciertos medicamentos que no hay. Y nosotros, como prestadores, como funcionarios públicos, tenemos que hablar, tener tino con el familiar, hasta dónde ellos pueden comprar. Porque el familiar ahora te tuitean y te ponen en la red pública y resulta que eso lo lee el gerente, le lee una autoridad, un director regional, sea MCP, IES, y ellos hablan con los directivos y los directivos no le dicen o tratan de tapar el sol con un dedo, o sea, no le dicen, ¿sabe qué? No hay es verdad, no está habiendo desabastecimiento de los medicamentos. Ellos lo que dicen, bueno, este funcionario está hablando así. Si sigue así, entonces muchas veces hemos tenido que hacerlo, como quise, por debajo de la mesa o explicarle la realidad del familiar y ellos compran. Ellos están, ellos traen sus propios insumos. Cuando sucede esto, que lo estamos viviendo en ciertas patologías, nosotros nos protegemos poniendo en el sistema. El paciente requiere meropenem, un carbapenémico, ¿no? Un antibiótico y vancomicina que no hay en stock. Nosotros ponemos todo eso en situación. No hay anticoagulantes, ponemos ahí en el sistema y en la prescripción. Nos respaldamos. Familiar está trayendo estos medicamentos, ¿ya? Con eso tratamos de protegernos de demandas en futuro, porque usted no sabe de aquí en un año ese paciente falleció y los familiares quieren demandar, sí, allá se complicó porque no me le daban la medicación, no había los insumos, o sea, aquí se trata de hacer lo que tenemos a la mano. Entonces, en cierta manera, hay plantillas de derivación a prestadores, hospitales de mayor complejidad, o más que todo se están yendo a la parte a las clínicas particulares, porque allá va a haber otro tipo de insumo o hacer, ¿no? Se están ellos autofinanciando. Incluso hasta ellos, las clínicas privadas, se están restringiendo de pacientes y MSP porque también no les, aunque escuché que habían unos pagos, pero no están haciendo pagos puntuales, por decirlo así. Entonces eso hace que también las clínicas particulares no acepten pacientes. O sea, la crisis de los pacientes que requieren mayor tipo de intervención crítica. O sea, la situación médica, y como usted lo dice, como dice Carlos, mañana, por decir así, van a estar al frente de una emergencia. Entonces llega un paciente con una crisis hipertensiva y no tenemos nitroglicerina, nitroprusiato, la betilol, y usted se tocará decir, sabe que, mire, al familiar, sabe que no tenemos para controlar, pero puede comprarnos esto. Habrá familiares que le digan de todo, ¿no? Estamos sujetos a eso. Ahora, como decía una compañera o un compañero, no sé, en la exposición, antes el médico era respetado, era un autodidacta, era respetado, la decisión del médico era una sola, pero ahora los familiares vienen y te tratan como dice, no, este médico es inoperante, la típica frase, el por mi tragan, qué sé yo. Falta el respeto de los médicos. Entonces, nosotros tenemos que jugárnoslo y hablar con los familiares de esos medicamentos.
pero el respaldo de nosotros es dejar en la prescripción todo lo que debería tener, ¿no? Antibióticos, anticoagulantes, el soporte que si tiene que ser intubado, tiene que ser intubado. Y bueno, en esas evoluciones nosotros nos respaldamos, ¿no? Ante futuras demandas que puedan haber. ¿Sí? Esa es una realidad que, o sea, ese es un sistema que viene desde las altas esferas. Y no es que ha pasado, estamos viviendo todavía. Por eso que ahorita hay, bueno, tantas marchas ahorita en la calle, por esta situación crítica, tanto en la salud como en la educación, en todos aspectos. Doctor, una Bueno, consulta. sí, a ver, Usted mencionó que trabajaba acá en Milagro, yo soy de Milagro. ya. Quiero que me ayude a entender algo. Cuando hay un caso de un accidente grave que ocurre en las periferias de Milagro, sea Yaguachi, sea en otros lados, y está más cerca viajar a Guayaquil, yo no entiendo por qué lo trasladan a Milagro, sabiendo que el hospital de Milagro es un hospital muy básico. Claro. Por ejemplo, cuando uno estudia, por ejemplo, bueno, un curso de la ATLS, que es el manejo del agudo del trauma, ¿ya? En la valoración de un politrauma, ¿no? Primero es la estabilización de la vía aérea, la compensación, ver la causa directa de muerte, ¿no? Shock hipovolémico, lesión de vasos grandes. Entonces, la estabilización debe de olvidarse si es ministerio, si es IES. Todo paciente, como veíamos en un artículo, todo paciente tiene, o la equidad, todo paciente tiene derecho a ser atendido, sea, sea que no sea afiliado, si tiene que ir al 10 milagros, tiene que estabilizarlo. Pues, evidentemente, ya una vez valorado, haciendo la valoración inicial, tomografía, y el paciente tiene un hematoma epidural, tiene contusiones pulmonares, ya, por lo menos que el paciente se le intube, o sea, se le asegure la vía aérea, que el paciente esté hemodinámicamente por lo menos lo más estabilizado posible, ¿ya? Y debe ser derivado. Si es que ahí no hay servicio de neurocirugía, que de hecho no lo hay, por ejemplo, es un nivel 2, entonces debe ser trasladado a un hospital de tercer nivel, donde hay un neurocirujano de emergencia. Entonces, debe de trasladarse, porque un epidural es agudo, entonces, por lo menos en menos de 48 horas tiene que estar resuelto. Pero tiene que atenderse. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que atendimos allá en la UCI 10 Milagros a una señora que hizo un infarto o miocardio. En ese tiempo la trombolizamos con estreptopinasa y bueno, cada ampolla en ese tiempo valía 1.500. Entonces, bueno, habíamos utilizado 2 ampollas. Después llegó la comisión de regulación de medicamentos y decían que por qué se había utilizado esa había sido. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un escrito y ponerle los artículos que todo paciente tiene derecho a ser atendido. Entonces, bueno, ahí me salvé. Pero imagínense, eran $3.000 que me tocaba reponer todo eso. Pero y así, entonces, obviamente, ¿sabe qué? Lo peor del caso, bueno, que fuera al revés, ¿no? Que el paciente, así como está traumatizado, sabe que vámonos de Babahoyo, vámonos a Guayaquil. Entonces, bueno, ¿cuántas horas hay? 2 horas y media. Bueno, tiene que ir a un centro o un nivel 2 donde lo puedan estabilizar de pronto, si el paciente no está intubado, no tiene, ¿no? Que lo ve un cirujano, de pronto tiene un neumotólogo, resolverlo y por proceder a derivarlo a un tercer nivel. O sea, ahí habría que ver también el tiempo, si el paciente está en condiciones de ser trasladado inmediatamente, primero estabilizar. En todo siempre es estabilizar. Primero se estabiliza el paciente en el lugar más cercano. Si fue en Milagro, ahí está el IES y está ¿cómo es del ministerio que Luis se Bernaza. llama? Luis Bernaza. No, Ah, no, en el Milagro está el. Teófilo. No, en Milagro, el del ministerio es el.
Pues no. El hospital del Ministerio del IES, del Ministerio de Milagro, es el MCP. Bueno, hay en uno de esos dos hospitales, que son los grandes. El León Becerra, doctor. León Becerra, correcto, León Becerra. León Becerra, sí. Independientemente, tiene que ir a cualquiera de esos dos hospitales recibir la atención primaria, estabilizarlo y bueno, claro, si el paciente sigue sangrando y todo eso, bueno, reanimarlo, porque de aquí, si el paciente es atropellado, qué sé yo, a Guayaquil, bueno, va a entrar en un shock polémico y claro, al llegar va a ser tarde, pero tiene por lo menos que ser calmado. Ahora, hay muchas limitaciones también. A veces me ha tocado ver que hay una ambulancia. Esa ambulancia que viaja de Milagro a Guayaquil no para, cada rato va y viene con paciente. Entonces, no hay mucha, bueno, hay ciertas limitaciones. No solamente ahí, en algunos hospitales. Problema de ambulancia, si tienen ventilador o no. A veces, si fue ya con un paciente, el otro tiene que esperar hasta que regrese la ambulancia. En fin, muchas cosas que, bueno, en el transcurso ustedes lo palparán ya en carne propia, como es la medicina, la práctica en hospitales, el internado, ya ustedes verán, ¿no? Que esta situación mejore, que haya un presupuesto para la salud, que haya médicos. A veces es típico, ponen a un médico en una área de hospitalización de 30 camas. O sea, imagínense, y toca priorizar, o sea, de todos esos pacientes, ¿cuáles tengo los más graves? Bueno, esos graves tengo que tener pendientes. Como decía Carlos González, ¿no? También hay que tipificar qué insumos nos faltan. Si no tenemos biometría, no tenemos una gasometría, no tenemos función renal y el paciente sospechamos que tiene falla renal aguda, está edematizado en anasarca, o sea, no lo puedo atender aquí, o sea, por tapar, como dice el sol con un dedo, o por evitar tener problemas, si yo lo dejo ahí, el paciente va a tener un mal pronóstico. Hay que hacer, ahora todo es plantilla de derivación, plantilla de requerimiento, sustentando el motivo de la transferencia. Si el paciente requiere terapia intensiva, no tenemos reactivos para azoados, electrolitos, no tenemos gasometría, como mencionaba. O sea, el paciente no podemos manejar ese tipo de complejidad que tiene el paciente. O sea, tenemos que derivar. Porque si nosotros lo mantenemos ahí, obvio, podemos meternos en problemas y ser sujetos de demanda. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Interesante, sí, ver todas estas cuestiones muchos artículos que veremos y que tenemos, como dice, no por no conocerlo podemos estar tenemos que conocerlo para aplicar esto. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, hemos visto algunos aspectos, podemos dar por terminada la clase. Doctor, ¿podría ayudarme con la lista? Es que yo